Saludos cordiales. Te doy la bienvenida a la segunda sesión del programa de bienestar emocional. Algo que quiero comentarte hoy va a ser muy interesante, pero a la vez muy retador. Porque si hay algo que al ser humano le es muy difícil hacerle frente es a los cambios. Es más, la gente no cambia porque quiere cambiar. Generalmente las situaciones, el ambiente, la economía, las crisis son aquellas que nos empujan, nos impulsan a realizar cambios. Y esto es uno de los más grandes retos que nosotros podemos afrontar en la vida. Repito, la gente no cambia porque quiere. Las situaciones te empujan a cambiar. Quiero iniciar mi conversación de esta sesión contándote una historia. Yo creo que no soy el único que conoció este negocio. Fue un negocio muy interesante, donde yo sé que no fui el único que lo visité, alquilé película y probablemente, al igual que a mí, te pasó a ti. Luego de alquilar y mirar la película, nos atrasamos algunos días para regresar a esa película y nos tocó pagar el interés de retraso de devolución de la película. Gran experiencia esta de vida. Definitivamente este negocio fue un negocio muy importante. Estuvo aproximadamente en 20 países. Su mercado principal fue el mercado de los Estados Unidos, donde fue ampliamente conocido este negocio. Pero quiero contarte rápidamente la historia de ellos. Lo interesante de esta historia es lo siguiente. David y Sandy Coop crearon esta empresa desde el año 1982 bajo el nombre de Coop Data Service, tomando como base sus apellidos. David era un ex ingeniero de software quien tuvo la gran idea de empezar con este negocio de renta de video. Año 1985. En ese momento fue un negocio novedoso. Fue algo totalmente llamativo. El mundo cinematográfico se movía, además de su negocio en cine, se movía a través de estos blockbusters, repito, en más de 20 países. Lo interesante fue que el cambio se avecinaba y tal vez no pudieron leer las situaciones, a pesar de que cuenta la historia que muchas veces le advirtieron lo que se avecinaba. Estaban en la cumbre de su negocio. No necesitaban hacer cambio. ¿Para qué variar algo? ¿Para qué variar una fórmula que había sido 100% efectiva hasta ese momento? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros, la fórmula que hemos utilizado hasta el momento ha sido totalmente efectiva. Entonces, ¿cómo me vas a decir, Jairo, que yo teniendo la fórmula efectiva que tengo que hacer un cambio? Ven, y es por esa razón que nos cuestan mucho los cambios. Otros dirán, Jairo, yo tengo 40 años haciendo esto, ¿me vas a venir a mí a decir que debo cambiar? Es otra de las grandes razones por la cual la gente no quiere cambiar. Ahora, repito esta parte, son las situaciones a nuestro alrededor. Es el ambiente que nos impulsa y que nos empuja a realizar cambios. Fue a finales de los años 90 cuando comienzan a aparecer en el mercado empresas o negocios que rentaban películas a través de plataformas. Por supuesto, tal vez David Coop y su emprendimiento, ahora un gran imperio de negocio, jamás pensaron que la gente optaría por hacer un cambio, un giro en la forma de alquilar una película. El negocio fue exitoso. Tener una película en mano para el cliente era tener el poder para accesar a mirar una película que deseaba ver. Ellos decían, ¿cómo que una plataforma donde no puedo tener la película en mano nos va a ganar a nosotros? Sí, aparecieron negocios que comenzaron a marcar una pauta, comenzaron a vender una facilidad para el cliente de alquilar o rentar una película, no por 1, 2 ni 3 días, sino que podías rentarla por cuantas veces quisieras, sin ningún problema de devolución ni recargos, solamente pagando pequeñas y cómodas mensualidades. Fue a finales de los años 90 entonces, cuando se comienza a marcar la caída de lo que conocíamos como Blockbuster Entertainment. Interesante este dato de la historia. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix cuando esta empresa aún alquilaba películas a domicilio. El monto, escuchen esto, eran $50 millones, pero uno de los trabajadores de Blockbuster dijo que no, al considerar que era más atractivo y rentable que las personas llegaran a las tiendas a alquilar los videos. En la actualidad, Netflix cuesta aproximadamente $200 millones. Costaba 100 millones antes de pandemia.
Pero con el boom de la pandemia, para Netflix también fue un boom. Sus acciones se duplicaron. Interesante esto. Esta historia la cuento para mostrarte lo necesario que es hacerle frente a los cambios y también para sustentar lo necesario que va a ser reinventarnos. Ahora, te digo algo desde ya. Ninguno de nosotros se va a ver motivado a reinventarnos. Posiblemente este mensaje de reinvención sea bueno para aquellos que en algún momento la vida nos va a dar un empujón, nos va a dar un golpe y nos va a empujar o forzar a someternos a un proceso, repito, someternos a un proceso donde no hay vuelta atrás. Y lo único que podemos hacer simplemente, luego de golpes, es decir, es tiempo de hacer un cambio. Y a ese cambio le llamamos reinvención. No te pierdas los siguientes minutos de este video. Te aseguro, va a estar sumamente interesante. Recuerda suscribirte a nuestro canal aquí en la parte de abajo y hacer tu comentario para tomar la asistencia de esta segunda sesión. Soy Jairo Grael y siempre es un gusto poder acompañarte. ¿Listos? Ya regresamos. Quiero explicarte la diferencia entre adaptabilidad y estabilidad. Para ello, quiero que le prestes mucha atención al siguiente video. Permíteme. ¿Sabes qué? El ser humano está acostumbrado a esto, estabilidad. Y ha sido una forma en la cual a través de los años nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, nos sentimos tranquilos y paz. Cuando gozamos de ¿qué? De estabilidad. Mientras ella no llegue, vivimos peleando, exigiendo, compitiendo, preparándonos para poder llegar a la tranquilidad de la estabilidad. Pero craso error hemos cometido como seres humanos cuando nos acostumbramos a la estabilidad. ¿Sabe por qué? Porque biológicamente la estabilidad no es una de nuestras habilidades, ni tampoco era la competencia original. Porque la competencia original con la que el ser humano ha sido preparado tiene que ver con la parte de adaptabilidad. Y nuestra nueva realidad así nos los ha comprobado. ¿Sabe por qué? Porque la estabilidad, simplemente fue resultado de la comodidad. Pero la crisis que hoy vivimos, yo la comparo con un mazo como este. Pueden mirar mi pantalla un momento, porque la crisis que hoy vivimos, ¿sabe qué ha pasado? Ha pasado esto. Esto que está aquí. Y esa crisis nos ha llevado a ¿qué? Tambalear todo lo que somos. Y permítame. Y esto le ha pasado a lo que llamábamos estabilidad. Con un golpe como una crisis como esto. Ahora es el momento en que requerimos como seres humanos rescatar nuestra verdadera característica original que nos ha permitido sobrevivir. ¿Cuál es? Aquí está, mire la pantalla, por favor. Esta que está aquí. Y volver nuevamente a nuestra capacidad de adaptarnos como tal. Bien se ha dicho por los especialistas se ha dicho que el ser humano mejor adaptado es aquel que es capaz de sobrevivir ante las diferentes crisis que el mundo ha sido sometido. ¿Quién? El ser humano mejor adaptado. Espero que hayas prestado mucha atención a la definición de este concepto. Te voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedas ver este video completo cuando hablamos sobre reinvención y adaptabilidad. Continuamos entonces con esto. Definitivamente la llegada del COVID es un claro ejemplo de cómo la naturaleza, el ambiente, las situaciones a nuestro alrededor se nos imponen y están por encima de nosotros, y esto nos obliga a someternos a un proceso de cambio. Algo que quiero decirte en este momento. Definitivamente no todas las crisis son malas. Mucha gente es en la crisis que ha encontrado fortaleza. En la crisis han encontrado capacidades que no sabían que las tenían, que eran parte de ellos. Y es en las crisis cuando mucha gente se ha levantado y ha sacado lo mejor, la mejor versión de sí mismo. Por supuesto, este proceso es todo un reto para el ser humano. Aquí quiero dejarte una información importante. Dios quiera
que nosotros hagamos cambios y reinvenciones por oportunidades que miramos y no necesariamente por necesidad. Reflexionen esto. Continuamos. Entendiendo entonces que puede ser que la obligación de someternos a un proceso de reinvención, a un proceso de cambio llegue, entonces yo quiero regalarte hoy 6 herramientas importantes, ¿ok? Y cuando digo 6 no significa que no hayan más, posiblemente hay muchas más, pero yo quiero hablarte en esta versión de 6 herramientas que tú y yo podemos desarrollar y tomar en cuenta para someternos en un proceso de cambio voluntario o para que cuando salgamos de los golpes que nos da la vida, podamos buscar esta teoría y decir, ¿sabes qué? Tengo 6 herramientas, 6 pasos que me ayudarán, aunque la vida me golpee, me ayudarán a reaccionar y hacerle frente a los cambios de reinvención. ¿Estamos listos? 6 procesos, toma apunte, porque esta es una de las preguntas para validar que has participado en este módulo. Quiero recordarte, antes de estas 6 herramientas, quiero recordarte algo importante y permíteme leerlo textualmente. La verdadera reinvención no es una mera transformación. La verdadera reinvención es un proceso de transformación completamente. Adicional a esto, para cambiar rutinas que hemos tenido como seres humanos, hace falta mucho tiempo. Nuestros hábitos y nuestras rutinas han sido formadas y han sido fortalecidas a través de ¿qué? De nuestros años, los hábitos de vida. Pero adicional a eso, tú y yo tenemos hábitos de profesión. Es decir, hay profesiones y esas profesiones desarrollan hábitos con ella. Adicional a esto, tenemos hábito de posición. Tenemos una posición o un rol dentro de familia o dentro de la organización, y ese rol también nos lleva a hábitos o conductas que van acompañando ese rol o esa posición que tenemos. Y lo más triste para el ser humano es cuando la posición o el rol se vienen al suelo y estamos contra el suelo. Pero ¿sabes qué pasa? Mucha gente quiere, aunque esté contra el suelo, quiere seguir viviendo desde la misma posición, postura y hábitos que tenía cuando estaba en esa posición. Cuando logres entender que has perdido esa posición, que has perdido ese nivel, que has perdido ese rol, te tocará mirar entonces ahora qué puedo hacer para poder hacer ese proceso de reinvención. Por eso decía, el proceso de reinvención no es voluntario, pero cuando te obligue la vida a hacer proceso de reinvención, entonces lo primero que tenemos que luchar es tener paciencia con nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder entrar en ese proceso que llevó tiempo crear esos hábitos, ahora lleve tiempo también crear nuevos hábitos, nuevas formas de pensar y nuevas conductas que nos permitirán realmente reinventarnos. Para ello se requiere gente muy optimista. Para ello, para lograr la reinvención, se va a requerir gente realmente con la voluntad de hacerlo. Ahora sí, con toda esta plataforma, permíteme regalarte estas 6 herramientas. Herramienta número 1, el cuestionamiento. Es importante que nosotros los seres humanos aprendamos a cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y a cuestionarnos a nosotros mismos. Una forma de cuestionamiento es ¿por qué no? Si otros lo han hecho, ¿por qué yo no puedo? Cuestiónate a ti mismo. Muchas veces la respuesta las tienes, no porque es muy difícil, no porque no tengo el efectivo, no porque no tengo la capacidad. Y esos cuestionamientos son los que debemos hacernos para estremecernos también y decirnos, Jairo, ¿qué tan cierto es que no tienes la capacidad? O Jairo, ¿qué tan cierto es que no tienes el talento para hacerlo? Cuando cuestionamos eso, a lo mejor surjan respuestas como, ¿sabes qué? Pensándolo bien, mirando bien, observando bien, yo también puedo, yo también tengo capacidad, yo también tengo talentos para hacerlo. Entonces el cuestionamiento es una herramienta vital para lograr la reinvención. El detalle está que en nuestra sociedad estable se nos ha enseñado simplemente a aceptar conceptos, a aceptar definiciones, a aceptar estilos o a aceptar patrones de vida. Y es allí donde tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Recuerda que el proceso de reinvención es simplemente una nueva manera de mirar las cosas. Más que aceptar, es una nueva forma de mirar.
El proceso de reinvención es desarrollar una nueva forma de cuestionar, una nueva forma de mirar nuestros propios objetivos. Yo le digo a las personas en este momento que dicen, no Jairo, ahora es imposible alcanzar una meta. Yo digo aquí, no cuestionemos nuestra meta, nuestras metas son buenas, pero sí tenemos que cuestionar la forma en que estamos luchando, los mecanismos que estábamos utilizando, porque con esta nueva realidad, muchas formas, muchos mecanismos han de tener que cambiar para poder seguir avanzando hacia las metas. Entonces, el cuestionamiento forma parte de lo que tenemos que hacer tú y yo para lograr la reinvención. Quiero contarte un ejemplo para que veas cómo el cuestionamiento nos permite cambiar, reinventarnos y lograr metas. Hace un tiempo a mí me dijeron, siendo yo psicólogo, me dijeron, Jairo, los psicólogos tienen que ir a las redes sociales a promocionar, a enseñar, a educar y a promocionar lo que hacen. Yo le digo, no, pero es que yo soy psicólogo. Los psicólogos estamos en un consultorio. A mí no me enseñaron a estar promocionándome en las redes sociales. Eso no se nos enseña a nosotros. Pero llegó un momento en que miré a otros psicólogos hacerlo en las redes sociales, hacerlo en Instagram, en Facebook en su momento, y vino el cuestionamiento a mí, Jairo, ¿y tú por qué no lo has hecho? Si ellos también pueden. Yo decía, mi respuesta es no, porque mi referencia, mi mayor referencia, mi forma de vender va a ser con la referencia de boca en boca de la gente que viene a mi consulta, mira los resultados y luego dice, yo recomiendo a Jairo. Pero ¿qué pasó conmigo en ese momento? Esa referencia funciona y seguirá funcionando. Pero llegó un momento en que yo dije, pero ¿por qué no puedo presentarme yo ante las demás personas y mostrarle qué podemos hacer, qué podemos ofrecer y comenzar a crear una marca? Ese cuestionamiento fue la puerta de entrada a nosotros hacia las redes sociales y comenzar a hacer lo que hoy estamos haciendo. Posiblemente este programa sea resultado de atrevernos a hacer algo diferente. Hace un mes atrás, mis hermanos me dijeron, Jairo, si quieres seguir marcando la diferencia en las redes sociales, tienes que entrar a TikTok. Yo dije, TikTok, no. Yo no, ya, Facebook, Instagram, YouTube, ese es mucho. Yo no voy a hacer tonterías a TikTok. Hace un mes atrás. Una semana después me senté y quedé pensando, pero ¿por qué no? Si hay gente que no hacen únicamente tonterías en TikTok, hay gente que manda mensajes de forma diferente, mensajes muy formales. Yo creo que voy a tener que ir a TikTok. Ese cuestionamiento que me hice a mí mismo fue también esa puerta de entrada para que Jairo fuese a TikTok. Y miren, hoy estamos aquí en TikTok. Síganos también. Oye, tienes que ir a buscar un trabajo de verdad. ¿Trabajo para qué si yo trabajo? ¿En qué trabajas? Soy un emprendedor. Sí, un emprendedor. Después no digas que no te lo advertí. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sigamos conociendo las 6 herramientas. Recuerda, número 1, el cuestionamiento. Vamos a la herramienta número 2 y toma apunte de ella. En segunda instancia, hablemos del autocontrol. Segunda herramienta importante. Permítame un control. Sí, déme el control. Gracias. Bien, cuando hablo del control, es literalmente como esto, un control remoto, ¿ok? Mucha gente literalmente le han dado el control de su vida a otras personas. ¿Y qué pasa? Las otras personas simplemente tocando un botón, ¿qué hace? Controlan nuestras vidas. Parece ser muy fácil decirle a otra persona, no, toma la decisión tú, no, tú decides. ¿Por qué es muy fácil hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque no queremos lidiar con la culpa. No queremos lidiar con la responsabilidad y en lugar de tomar uno la decisión, preferimos darle el control a otras personas para que sean las otras personas que tomen una decisión. Y al final, ¿qué decimos? Yo no fui, yo no dije nada, yo no hice eso. Pero simplemente es por el reto de no tomar una decisión y hacernos responsables de esa decisión. Por eso se dice lo siguiente, una de las principales herramientas que el ser humano requiere para hacerle frente a los retos de la vida es el autocontrol.
palabra que fue sustentada por Donald Winnicott, un psiquiatra inglés especialista en trabajar con las personas desde la perspectiva del psicoanálisis. Recordemos lo siguiente: cuando el ser humano le hace frente a las diferentes situaciones de la vida, nuestra percepción comienza a recibir los resultados y nosotros comenzamos a generar emociones basadas en lo que estamos percibiendo. Aquí lo importante es entender lo siguiente: las emociones son esas respuestas adaptativas y es donde se hace necesario que tú y yo tengamos la capacidad de tener el control de nuestras vidas. Llamémosle a ese control un autocontrol, donde podamos nuevamente hacer la regulación de esa emoción que emite nuestro cuerpo, de esa emoción que surge desde nuestra percepción. El gran reto acá, ¿saben cuál es? Que mucha gente no logra tener autocontrol y en lugar de tener el autocontrol nos desbordamos en emociones: enojo, tristeza, alegría, asombro, repulsión o asco. Nos desbordamos en esas emociones y nos dejamos llevar por esa corriente de la emoción, dando resultados que generalmente no nos aportan y no nos benefician. Autocontrol. Frente a la crisis que estamos viviendo, muchos de nosotros, basados en esta crisis, tenemos que generar un autocontrol, porque si nos dejamos desbordar por la emoción, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir deprimidos, tristes, llenos de melancolía. ¿Por qué? Por lo que está pasando. Y aquí lo importante es que esa sensación de temor o esa emoción de tristeza la podamos transformar rápidamente, que ese temor a lo que tenemos con esta pandemia nos genere ¿qué? Autocuidado. Que esa tristeza que estamos viviendo por pérdida de amistades o familiares debe generarnos, en lugar de sumirnos al llanto y tristeza, debe generarnos tener más cuidado con lo que somos y con lo que hacemos. Y aquí tengo que decirte algo importante, porque recuerda que a lo largo de todo el proceso de reinvención te vas a encontrar con situaciones complejas, te vas a encontrar con muchos revés en este proceso. No significa que porque Jairo hoy decida, sí, me voy a reinventar, vamos a entrar en un proceso llevado. No significa esto. Significa que al entrar en el proceso nos vamos a encontrar con situaciones complejas, donde muchas veces hasta las mismas personas de confianza a nuestro alrededor van a inquirir en ese proceso y en lugar de empujarnos, de ayudarnos, de motivarnos a bien, muchas veces son ellos mismos que nos desmotivan, que nos quitan el impulso que estamos llevando, que en lugar de decirnos sigue adelante, te dicen no vas para ningún lado. Y es allí donde van a surgir estas emociones. Emociones que, repito, tú tienes que tener el autocontrol. Eso es lo que llamamos inteligencia emocional. Tú tener el autocontrol de regular y en lugar de enojarte contra esa persona que realmente lo merece que te enojes, en lugar de enojarte contra ella, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me enojo contra mí mismo por estar escuchando y haciéndole caso y perdiendo mi tiempo con esas personas. ¿Ves? Si yo controlo ese enojo y lo uso para mí mismo, que se convierta en ese combustible emocional. Hay gente que dice, ¿saben qué dice? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Solo para demostrarte a ti que estás equivocado, voy a esforzarme más, voy a luchar más, voy a avanzar más. Autocontrol. La gente que entra en el proceso de reinvención tienen que desarrollar el autocontrol, porque si no lo hacen, la misma vida, las mismas situaciones le darán una pasada negativa en la cual se van a desboronar en este proceso de reinvención. Bien, competencia número 3. Importantísima esta competencia, porque esta competencia habla de aprender a aprender. Jairo, ¿cómo así? Aprender a aprender. Definitivamente la capacidad cognitiva, o sea, la capacidad intelectual del ser humano que lo convierte en un ser superior es la capacidad de aprender. Pero muchos de nosotros, a través de lo largo de nuestra vida, del ejercicio de nuestra profesión, hemos hecho un alto a esa capacidad. Es decir, le hemos puesto un alto a la capacidad de aprender por miles de razones. Las principales razones con las cuales yo me he encontrado en consulta con personas que le han puesto un alto a la capacidad de aprender es porque
ya yo tengo 40, ya yo tengo 50 años, ok, ya me lo sé todo. 1. 2, porque es que yo tengo 2 licenciaturas, 2 posgrados, 2 maestrías y estoy terminando, tengo un doctorado y estoy terminando un postdoctorado. Segunda razón, porque creen que por los estudios se las saben todas. 3, porque es que yo soy Jairo Grael y yo no tengo que por qué sentarme a aprender de otra persona que sabe menos que yo. No, por favor, ¿cómo tú crees que yo me voy a sentar a aprender de una persona que sabe menos que yo? Es más, este seminario de proyecto de bienestar emocional, eso es una tontería, eso yo me lo sé. Sí, yo estoy seguro que se lo sabe. Ahora, el reto de la conversación de hoy y de las siguientes conversaciones no es que usted se aprenda esto que yo estoy dando, porque tú puedes ir a la internet o a un libro y encontrarás toda esa información. El verdadero reto del cual hablo yo es que seamos capaces en el momento que la situación nos exige reinventarnos, seamos capaces de toda la información, todo el conjunto de experiencia, seamos capaces de agarrar todos los títulos y en lugar de meterlos a una carpeta, los activemos y seamos capaces de reinventarnos desde cero si fuese necesario, de levantarnos del fracaso si fuese necesario. A ello le llamamos reinvención, ¿ok? Y esa es la capacidad. Entonces les decía, ¿por qué la gente deja de utilizar su capacidad de aprender? Porque creemos que no la sabemos todas. Pero la vida en algún momento nos enseñará lo importante que es sentarnos a aprender. Les contaba hace unos minutos atrás en nuestra conversación que cuando comienza este proceso de pandemia, Jairo Grael tuvo que cambiar ese chip de cómo hacer las cosas. Usted sabe, o para los que han visto mis redes sociales y mi canal de YouTube, saben que yo me dedico a dar talleres, a hacer talleres. Pero nuestros talleres todos eran presenciales. ¿Por qué? Porque en el taller presencial teníamos la capacidad de conectar con las personas, de utilizar herramientas dinámicas y eso me ayudaba a que las personas conectaran con el contenido de mi conferencia. Pero cuando llega pandemia, todas esas estrategias las cuales ya había aprendido, y les cuento solamente para conocimiento, que ya había invertido en una certificación internacional de talleres de cuerda, que me costó $2,000 más que un posgrado, que ya había invertido en una certificación internacional de coaching con herramientas de PNL. Jairo, ¿qué es eso? Bueno, es una herramienta que podemos utilizar para ayudarte a llegar de tu situación actual a una situación deseada a través de una metodología de preguntas, pero con herramientas muy valiosas. Ya había invertido en eso, todo eso en lo cual había invertido, ¿saben qué? Era presencial. Las herramientas que me habían dado era para trabajar presencialmente. No, y todavía eso había invertido, tenía en el 2020, apenas en enero, había invertido en mi última certificación de Coaching Play. ¿Qué es esto? Herramientas visuales que permitían a las personas proyectarse y poder establecer objetivos de manera mucho más fácil a través de tarjetas de trabajo, ¿ok? Pero también era presencial. ¿Qué sucede? Llega pandemia, 2020 me certifiqué en enero, en marzo 2020 llega pandemia y todo eso que sabía ya, que había aprendido a hacer de manera presencial, se viene al suelo. Se viene al suelo porque no podía hacer nada de eso de manera presencial. Y me tocó, después de llorar, afligirme, amargarme, entristecerme, después de todo eso y después de esperar que pasaran los primeros 15 días de pandemia pensando, no, en 15 días terminas. Llegó 15 días, no, en 20 días terminan. No, más de un mes no va a pasar. No, y así. Llegó un momento en que me tocó sentarme después de todo ese proceso y tomar la decisión de hacer el siguiente análisis, porque este es un proceso, un análisis. El análisis fue, Jairo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Conectar con personas, agregar valor a las personas. ¿A través de qué lo haces? De mis conferencias, de mis talleres de cuerda, hago esa conexión para agregar valor a las personas. ¿Qué necesitas para hacerlo actualmente? Necesito entender cómo carrizo voy a seguir conectando, trabajando en talleres con personas, haciendo dinámicas para conectar con las personas. Y luego vino la pregunta de cuestionamiento. Jairo, pero si en otros países la gente que se dedica a hacer lo que tú haces lo han hecho, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Y fue la pregunta de cuestionamiento que me estremeció, porque las preguntas de cuestionamiento son preguntas que deben estremecerte y que caigan de sus ramas aquellas competencias que tú dices, oye, pero es que yo tengo esto, o caigan de sus ramas aquellas competencias que digan, yo tengo este valor, yo tengo este fruto, yo tengo esta capacidad. Y fue así.
Luego que pude mirar qué capacidades tenía, qué valores tenía, me tocó entender entonces qué competencias, Jairo, llámese competencia, habilidad, Jairo, qué habilidades necesitas, qué conocimientos, qué herramientas necesitas para seguir haciendo lo de conectar con personas a través de talleres, conferencias y talleres de cuerda, seguir agregando valor a las personas. Mi respuesta fue energía, dinamismo, conocimiento, habilidades, una plataforma virtual y aprender a llevar mis dinámicas y mis eventos de manera virtual. Teniendo esa respuesta, vino otra parte del cuestionamiento y de esas herramientas que tienes, que sabes que necesitas, ¿cuáles tienes en tu mano? Ok, entonces yo dije, tengo el dinamismo, tengo la información, tengo herramientas presenciales, tengo internet, tengo una computadora, tengo una cámara. Ok, la siguiente pregunta, y de esas herramientas que necesitas, Jairo, ¿cuáles no tienes? Ok, no sé cómo hacer las dinámicas virtuales, no sé qué plataforma puedo utilizar para conectar con las personas, no sé qué plataforma es más amigable con las personas y no sé cómo hacer mis talleres o dinámicas que antes hacía, hacerlas ahora en esta nueva realidad virtual. Vino la siguiente pregunta, porque esto es un asunto de proceso, preguntas. Muy bien, Jairo, ¿y a dónde puedes conseguir esas herramientas? Fue un proceso interesante porque en ese momento yo no había comprendido cómo la tecnología nos llevaba a un mundo globalizado, cómo nos conectaba a nivel mundial, si queremos, con profesionales de cualquier parte del mundo, que antes, para yo escuchar a un profesional de Ecuador, de México, tenía que o ellos venir a Panamá o yo viajar a Ecuador y México para poder escuchar sus habilidades, conocer sus competencias. Pero con la virtualidad me entero de que esos profesionales que ya lo estaban haciendo, que ya se habían reinventado, que ya sabían cómo hacerlo, ahora estaban brindando esa información para que profesionales como yo, que no sabía cómo hacerlo, aprendiéramos a hacerlo. Sí, aprendiéramos a hacerlo. Entonces fue muy sencillo tomar la decisión de, Jairo, necesitas hacer un alto. Necesitas sentarte y necesitas tomar la decisión de quitarte todo ese historial, experiencia, conocimiento, título, ponerlo a un lado y convertirte nuevamente en estudiante. Y en ese proceso de quitarme el rol de facilitador, de experto, de psicólogo, quitarme ese rol y ponerme en el rol de estudiante, tomar la decisión de sentarme con el rol de estudiante, mi mente se abre a qué. Como estoy en el rol de estudiante, tomo la decisión, mi cerebro toma la decisión de qué, de aprender a aprender. ¿Qué necesito aprender? Aquellas competencias que necesito para hacerle frente a la realidad. Y todo esto nos detonó un abanico de opciones, de oportunidades, un abanico de información, un abanico de dinámicas, un abanico de conocimientos, un abanico de posibilidades, de técnicas y herramientas. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que hoy seguimos haciendo. Agregando valor a las personas a través de nuestras dinámicas, conferencias, talleres y talleres de cuerda, con la única diferencia es la forma, de manera virtual. La meta no debe cambiar. Lo que tenemos que analizar en nuestra nueva realidad no es la meta sigue siendo la misma. Lo que tenemos que analizar ahora es de qué forma, la mecánica, la forma en que seguiremos cumpliendo nuestra meta. Lo hacemos, seguimos con el mismo objetivo. Lo que cambió es la forma. Ahora lo hacemos de manera virtual y usted está haciendo parte de nuestro proyecto de reinvención. Esto es parte de nuestro proyecto de reinvención. Por eso siempre te animo a que aprendas, lo escuches, lo valores, lo vivencies, lo lleves a la práctica, pero a la vez te invito a que puedas, 1, hablar de este proyecto, 2, llevarlo a tu familia, 3, esta información, aquello que te agregue valor, llévalo a tus amistades. 4, ve a nuestras redes sociales y allí síguenos porque eso nos apoya. 5, suscríbete en nuestro canal, eso nos apoya. Y esa es la forma en la cual ustedes pueden generar ese combustible emocional para que Jairo Grael y su equipo pueda seguir generando información. Que siempre digo esto, que si 100 nos escuchan y a uno le funciona, yo digo, Jairo, lo logramos. ¿Ok? Aprender a aprender es una decisión que debemos tomar, pero para aprender a aprender debo quitarme, porque nosotros tenemos sombreros, roles. Para aprender a aprender debo quitarme el rol de profesor.
sombrero. Debo quitarme el sombrero o el rol de papá, o el rol de educador, o el rol de profesional, el rol de psicólogo. Tengo que quitarme el rol de especialista, el rol del profesional en esto, y quitarme ese rol y ponerme ¿qué? El rol de estudiante. Aprender a aprender. En resumidas cuentas, lo que quiero que sepas es esto. Lo que nos ayuda a tomar la decisión de aprender a aprender es cuando vemos que existe una brecha entre lo que quiero lograr en un futuro y lo que verdaderamente estoy logrando en este momento. Cuando me percato de esa brecha, de esa distancia enorme que hay entre lo que quiero y entre lo que estoy logrando, me doy cuenta que necesito aprender cómo lograr lo que quiero para poder aplicarlo en este momento actual. Tome la decisión. Repito, ojalá puedas tomar la decisión no porque la vida te empuja, sino porque tú tomas la decisión de aprender a aprender para estar preparado a lo que la vida te empuje entonces. No te pierdas la segunda parte de este video. Hemos visto hasta el momento 3 competencias que nos permitirán fortalecernos y reinventarnos. Recuerda, la primera de ellas habla de cuestionamiento. Cuestionemos lo que hacemos. La segunda de ellas habla de tener autocontrol. Generemos y utilicemos nuestras emociones a nuestro favor. Y la tercera de ellas es aprender a aprender. Una decisión que tenemos que tomar. En la segunda parte de este video veremos las siguientes 3 competencias que nos hacen falta. La cuarta es aprender a desaprender. La quinta habla de relacionarse. Y la sexta, tienes que verlo, no te lo pierdas. Acompáñame en la segunda parte de esta emisión del tema número 2 del proyecto Bienestar Emocional.